Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por esta nueva invitación, este nuevo desafío. Yo no podría empezar esto que no va a tener la característica formal de una conferencia, sino que espero sea una comunicación a pesar del número, o sobre todo a propósito del número impactante que ustedes son, sin decirles que me conmueve estar acá, que estoy a la vez agradecida por esta invitación y un poco arrepentida en el sentido de que uno se hace la pregunta frente a tantos que hacen escuela todos los días, ¿qué puede uno agregar a lo que ya saben? A lo que viven cotidianamente, a lo que piensan, a lo que construyen. No sé si puedo agregar más cosas a las que ustedes ya tienen en la cabeza. A lo mejor usaré otras palabras y a lo mejor, no sé, pondré a circular algunas ideas formuladas de manera distinta para poder sostener una discusión. Debo reconocer también, le quiero agradecer muchísimo a Emilce las palabras, porque es cierto que tenemos un viejo vínculo de un afecto, de una solidaridad, de una simpatía en el pensar, de una amistad intelectual, si ustedes quieren, que seguramente tiene que ver con lo que nos preocupa o con lo que queremos. Les decía que tengo también que reconocer que este es un tiempo para mí, yo les diría, a ver, ¿cómo podría usar la mejor palabra? De preocupación y de dolor. Creo que son tiempos en los que muchos de nosotros estamos dolidos, que muchos de nosotros tenemos una especie de tristeza por las cosas que pasan que no tienen explicación, por lo injusto, por lo que no encuentra razón, por lo incomprensible. Y yo les confieso que es un esfuerzo para mí, yo me imagino que quizás para algunos de ustedes disculpen la confianza de dirigirme así a ustedes, me atribuyo, me tomo a la letra ese concepto de compañera que me regaló, que me donó Emilce, que a ustedes les debe ocurrir algo parecido. Y la preocupación que me da cuando siento la tristeza que me embarga, ¿no? Hablábamos con Patricia Redondo, con quien van a charlar hoy a la tarde, cuando veníamos para acá. Hace años que hacemos escuela, que andamos por las calles, por los pueblos, trabajando con los maestros, con los pibes, y de pronto hay algo inédito en esta situación que nos sopapea de una manera y dice, pero no es que empezamos ayer a hacer esto, no es que es la primera vez que trabajamos en la villa, no es la primera vez que nos encontramos con alguien que está a la intemperie o que no tiene techo, pero hay una manera en que esto se encarna en este tiempo que a veces uno casi se queda mudo, ¿no? Es decir, ¿qué dice uno frente a esto? Y el primer trabajo para mí, no sé, es para ustedes, cuando pensaba la charla, el momento de hoy, es decirme, la verdad que por momentos me quisiera quedar callada y siento que tenemos la obligación de hablar. Que hay un trabajo a hacer, como les podría decir, de no dejar que se nos melancolice el pensamiento, ¿no? Que algo no triunfe sobre nosotros, colocándonos en la posición de estar vencidos. Porque el mundo que nos rodea es un mundo de una extrema crudeza y de una extrema crueldad. Las políticas que se vienen llevando a cabo, que yo creo, discúlpenme, yo creo que para pelear uno tiene que ser optimista y realista a la vez, que no han concluido. Son políticas dessubjetivantes, si tuviéramos que poner una palabra teórica a esto. Una política dessubjetivante es una política que a uno lo maltrata porque para esa política uno perdió el estatuto del sujeto. Uno no es nada, uno no es nadie. Y como uno no es nada y uno no es nadie, entonces lo pueden humillar, lo pueden maltratar, lo pueden ningunear, lo pueden violentar, ¿no? Y cuando digo todo esto, inmediatamente, y esta también es una preocupación, porque lejos, lo último que quisiera es que se nos instale acá una tristeza suplementaria. Hablo de la tristeza como una manera de que no me ocupe toda la cabeza, porque si uno hablara solo de la tristeza, solo de la crueldad,
solo de la manera en que han sido exitosas las políticas desubjetivantes, uno dejaría de lado parte de nuestro laburo cotidiano, parte del trabajo de todos ustedes y muchas cosas que le pasan a muchos pibes que laburan con ustedes, que gracias a ustedes tienen la posibilidad de no ser ninguneados, que encuentran en las escuelas la posibilidad de un rato, de un tiempo, de un momento donde dejan de ser nadie para pasar a ser alguien. Yo no sé si logro transmitirles a ustedes la preocupación de estar al mismo tiempo en dos, como tratando, si tuviera dos bocas, dos lenguas, trataría de hablar diciendo dos cosas al mismo tiempo. No desconocemos la crueldad del momento y no desconocemos lo mucho que en los momentos de crueldad muchos compañeros, muchas compañeras ofrecen a pibes que sin esa intervención estarían sometidos a la violencia desubjetivante sin ninguna chance. Por eso para mí son tiempos, yo les diría, de tomar la palabra y de ser cuidadoso en los matices. Y a la vez de admitir que el problema de cuando hoy José y yo comparto, les diría casi palabra por palabra lo que aquí se ha expuesto, yo le querría agregar algo más. No me preocupa solo el resto de las políticas neoliberales que todavía sigue funcionando. Me preocupa más el modo en que el neoliberalismo se instaló en cachitos de nuestra propia cabeza. Eso me preocupa. Me preocupa no distraerme, porque de pronto hay una palabra, hay un concepto, hay una idea que sin que me diera cuenta se me filtró, ¿no? Y entonces, ¿cómo sostener esa discusión con cada uno de nosotros mismos, ¿no? Esa actividad de una especie de alerta, de vigilancia todo el tiempo, ya no hacia el otro, sino hacia aquello que las políticas neoliberales instalaron en mi cabeza, me la formatearon. Y eso que creo, que pienso, que quiero creer, que me resistí. En consecuencia, cuando uno escucha a José, por ejemplo, y José decía, miren, tenemos que pensar algo y tenemos que hacer algo. Y esto pasa, y José utilizó una palabra que yo vengo aludiendo, nombrando, invocando hace tiempo. Algo tiene que renacionalizarse. Yo adhiero a esa palabra y extendería el concepto de renacionalización. Uno dice, ¿por qué uno piensa esto? ¿Por qué uno descree del federalismo? ¿Por qué uno avasalla las autonomías jurisdiccionales? ¿Por qué uno desconoce los reclamos históricos de las provincias? No, sino porque la manera en que se llevó a cabo la descentralización desmigajó, descuajó, desagregó un sistema educativo que no era maravilloso, perfecto, y etcétera, pero teníamos algo del orden de un sistema educativo nacional. Hoy no lo tenemos. Y en consecuencia creo que hay que hacerse con legitimidad la pregunta si queremos o no un sistema educativo nacional. Y ese sistema educativo nacional que pasaría por reconocer el efecto devastador de una política prepotente, el efecto de desconocimiento de una política prepotente, al eje que José planteó, que es un eje que yo comparto, salario nacional para agentes del Estado nacional, en todos los lugares de este país, yo le agregaría quizás otras renacionalizaciones y diría, lo podemos discutir después, formación docente nacional. Algo que nos permita volver a construir la idea de una comunidad. En fin, esto para empezar, para quedarnos ahí, digamos, pero podríamos repensar las cuestiones porque es cierto que las políticas desubjetivantes hicieron añicos algo del orden del conjunto. Y cuando decíamos lo que deberíamos proponernos, y lo decíamos hace años, era articular 3 verbos, resistir, interrumpir e inaugurar, ¿no?
Sí, resistirse a ser nosotros una herramienta más de esas políticas, interrumpir las profecías de fracaso e inaugurar otro tiempo, lo decíamos porque, así lo llamábamos, el lazo social está dejando de sostener y porque el sujeto sin lazo social, sin tejido, sin comunidad, es mucho más ninguneable. Cuando nosotros pensamos la realidad actual, sobre esto si ustedes quieren podemos discutir luego, yo creo que hay que admitir, hoy escuchaba, viniendo para acá en la radio, noticia del día, más del 20% de la población argentina hoy se muere de hambre. Digamos, llamemos las cosas como son, no es indigencia, no es pobreza extrema, se mueren de hambre. Esto significa 8 millones de personas muriéndose de hambre. Que una persona se muera de hambre en este país sería una brutalidad. ¿Qué nombre le daríamos a 8 millones de personas? Ahora, 8 millones de personas no es algo que ocurrió sin que nadie se diera cuenta. No es algo que pasó a pesar de. No fue una distracción que 8 millones de personas, 8, fíjense, en la Segunda Guerra Mundial se hablaba de 6 millones de los campos y fue considerado un holocausto. 8 millones de personas en nuestro territorio se mueren de hambre, no porque nuestro territorio no pueda crear comida, sino porque la comida no se distribuye. Ese resto, ese mundo, y digo resto porque resto es la palabra teórica de aquellos que dicen toda sociedad siempre produce un resto, toda institución siempre margina a alguno, toda organización siempre empuja a alguien al borde. Este resto, 8 millones, no es una casualidad. Si uno fuera muy descarnado para decirlo, diría que si hay algo que expresa el éxito de las políticas anteriores que aún tienen vigencia, es esta cifra. Esta cifra no dice del fracaso de las políticas anteriores, ni de lo que les quedó de lado, dicen de su éxito. Y cuando dicen de su éxito, dicen también del costo que ha tenido para nuestro pueblo que haya un puñaditos de así llamados incluidos. Pregunta que me hago, porque hasta la palabra inclusión me parece que corre el riesgo de quedarnos corta o de no decir lo que queremos decir. Sin duda, cuando decimos inclusión, plenos de buena fe, decimos que estén todos, decimos que haya comunidad, decimos que no quede nadie afuera. Pero también hay que hacerse la pregunta, ¿a qué los haríamos entrar? ¿Es a esto? No se trata de incluir a esto porque esto que hay no admitiría, sepámoslo, ningún incluido. Esto que hay necesita 8 millones afuera porque necesita la plusvalía que extrae para ser un puñado de incluidos. No sé si logro transmitirles la cuestión, ¿no? Cuando uno, y digo, yo uso la palabra, hay que incluir, ¿no? Y al mismo tiempo que la uso digo, ¿es esta la mejor palabra? Que no tendremos que buscar otra, ¿no? No estaremos ahí prisioneros de una lógica. Los incluidos de hoy no quieren que ningún excluido de hoy se incluya porque para ser incluidos necesitan a estos excluidos y van a hacer todo lo necesario para que esto continúe, para que esto se reproduzca. Hay que pensar en crear otra cosa. Yo les diría, si tomara un viejo maestro, que hoy voy a referirme a algunos, diría que se trata para todos nosotros de dos cosas: hacernos cargo del cartel que está ahí abajo. El cartel que está ahí abajo, no sé si todos lo ven, dice un sueño posible. Y hacernos cargo de una frase de un politólogo llamado Castoriadis, ustedes saben que yo lo aprecio, lo quiero, me da a pensar. Castoriadis dice, es necesario un nuevo despertar. Dos cuestiones para juntar el cartel de abajo con la referencia a Castoriadis.
¿Para qué sirven los sueños? Para recordar lo que queremos, para que no nos olvidemos de lo deseable, para que las ilusiones aparezcan ahí aún cuando estamos dormidos para decirnos, no me fui, tuve que trasvestirme, cambiarme, esperar a que te durmieras para poder decir que aquí estoy. Y entonces, digo, hay que crear nuevas condiciones políticas, desplegar una creatividad política para un nuevo despertar que nos permita hacernos cargo de esos sueños aún pendientes que reclaman la justicia. Yo quisiera, si me permiten, avanzar desplegando algunas cosas que tienen que ver con esto que el título proponía, esta unión entre emancipar y educar. La palabra emancipar es una viejísima palabra. Hace muy poco tiempo que algunos de nosotros estamos restituyéndola al vocabulario. Se había dejado de usar emancipar, formaba parte de ese vocabulario abandonado, como la noción de igualdad, ¿no? Se hablaba de equidad, pero no de igualdad. Emancipar es entonces una vieja palabra. Y yo quería proponerles, no sé si lo lograré, una suerte de triangulación entre emancipar, educar y vivir. No sé si lograré transmitir lo que me propongo, porque creo que en esta triangulación, educar, emancipar y vivir, y después me quiero detener acerca de qué entiendo por vivir, hay una serie de verbos asociados sin los cuales no habrá, desde mi perspectiva, quizás un poco catastrófica, ninguna posibilidad de que el futuro se vuelva deseable. Y cuando digo deseable, quiero decir no solo vivible para algunos, sino habitable por todos. Y estas palabras asociadas a esa triangulación, vivir, educar, emancipar, serían hospedar, reconocer, distribuir. Hospedar, reconocer y distribuir son verbos de estatura o de profundidad o de calaje, no sé cuál sería la mejor palabra, político. Son los verbos que se asocian con la justicia. De la vereda de enfrente tendríamos los verbos de algunas políticas. No es lo mismo la política que lo político. Lo político antiguamente en la filosofía era la preocupación por lo justo, por el bien para todos. Las políticas eran lo que eventualmente da trámite a lo político y a veces va en contra de lo político. Les decía, los verbos de la vereda de enfrente serían ignorar, humillar, dessubjetivar. Cuando nosotros... A ver, ¿por dónde empiezo? ¿Por la vida o por la emancipación? Empecemos por la emancipación. Podría empezar por cualquiera de estas partes, por eso dudo. Emancipar es un verbo que no tendría sentido enunciar sin un horizonte de recuperación de lo político y sin coordenadas políticas concretas que le den trámite a la preocupación por la justicia. Cuando digo político y políticas que se derivan de este concepto de lo político, digo que entiendo por política una actividad colectiva, reflexiva y lúcida, que no solo se interroga sobre la sociedad, las instituciones y sus sujetos, sino que decide intervenir en la sociedad, en las instituciones y con otros sujetos para ser en lo que está otra cosa. Si hay algo de lo que creo que nosotros intentamos cotidianamente, lo intentamos en el aula, en la escuela, en la calle, etcétera, es aquí donde está la crueldad descarnada, aquí mismo, hoy, otra cosa, con los que somos, con los que estamos, con lo que tenemos. Y también, como diría Jacotot, pero eso volveremos más tarde, dando lo que no tenemos porque no nos lo dieron o porque nos lo expropiaron. Esta vieja palabra, emancipar,
es una palabra que había trabajado un filósofo napolitano. Voy a hacer un poco de memoria. Se llamaba Vico. Era un peleador y algunos de ustedes recordarán esa figura. Vico recordaba que al principio los hombres tenían muy poco vocabulario, casi no tenían palabras. Cuando querían decir cosas tenían que recurrir a los gestos, a las señas. Se expresaban así, decía él. Y había una manera de señalar algo que era hacer algo con la mano, tomar algo, agarrar algo, apresar algo. Ese gesto de apropiación se llamaba manuscapio, la palabra tomar algo. Manuscapio, poner la mano encima de, significaba apropiarse y tomar el poder. Así pasó, dice Vico, con las tierras. Hubo algunos que pusieron la mano sobre las tierras, se las apropiaron y tomaron el poder. Claro, el mundo no estaba hecho solamente de los propietarios de las tierras en aquel tiempo donde se iniciaba la familia patriarcal. Estaban los otros, los nómades, los errantes. Podríamos decir hoy los del pueblo, hubiéramos podido utilizar la palabra lumpenproletariado si quisiéramos recordar otra antigüedad. Los errantes que estaban a la intemperie se refugiaban, pedían refugio en los dominios patriarcales, ahí donde alguien había puesto la mano sobre la tierra, y la protección les era dada a cambio de que trabajaran la tierra sin tener derecho a su producto. Es decir, pagaban con su vida y con su trabajo la protección del propietario. Estos eran los mancipia, los que estaban también bajo la mano de. Y emanciparse, para hacer corta la historia de la palabra, tiene que ver con el esfuerzo que aquellos que tenían la mano de otro encima, que se habían vuelto cosa, ya no sujeto, que eran tratados como las cosas de la naturaleza, que ya no eran personas, que eran siervos o esclavos, para que estos se emanciparan, es decir, para que la mano que los sojuzgaba pudiera tener un corrimiento. Es este esfuerzo lo que está aludido en la palabra emancipación. Es un esfuerzo históricamente de los hombres, nos dice la historia, que quieren conquistar su propia humanización, aquello sin lo cual no podríamos considerarnos humanos. La emancipación se origina en el rechazo de un estado de hecho. Tenemos la mano de otro puesta sobre nosotros, alguien se apropió de nosotros, alguien saca beneficio de nosotros, alguien nos trata como objetos y no como otros. La emancipación es entonces siempre un esfuerzo. Y este esfuerzo requiere la actividad de un colectivo. Es un colectivo que no preexiste al esfuerzo, es un colectivo que se crea con el esfuerzo. No sé si logro ser clara. No es que estamos todos y esto nos hace colectivo, nos volvemos colectivo en la medida y en el modo en que llevamos a cabo un esfuerzo de emanciparnos. Cuando alguien, un colectivo, hace un esfuerzo para emanciparse, lo que logra es una modificación de las relaciones fundamentales imperantes. Cuando un colectivo hace un esfuerzo para dejar de estar sojuzgado, lo que modifica son las relaciones entre unos y otros. Si no, no hay emancipación. Por eso, y voy a decir algo que espero lograr decirlo bien para no provocar un efecto que no correspondería, no todo reclamo, no toda reivindicación es emancipatoria. Para que sea emancipatorio un reclamo, para que una reivindicación sea emancipatoria,
tenemos que cuestionarnos el modo y las formas de las relaciones sociales en las cuales la mancipia se ejercía sobre nosotros. Si no, podemos reclamar y hasta podemos lograr algo, pero podríamos reclamar y lograr y no estar emancipados. Este movimiento de emancipación al que aludo, desde nuestra perspectiva, implica o conlleva incluir ciertas viejas palabras, ustedes las adivinan: libertad e igualdad. Es más, hay algunos autores que dicen que solamente en el esfuerzo del movimiento emancipatorio que hacemos construyendo el colectivo a medida que queremos emanciparnos, que ese tiempo, dice, sería el único tiempo propiamente humano. No es que no fuéramos hombres, pero seríamos realmente hombres, solamente hombres, propiamente hombres, en el momento en que el movimiento por la emancipación va encarnándose en el colectivo que vamos constituyendo. Emanciparse es una manera de conocer, conlleva una manera de conocer, porque conlleva una manera de definir lo pensable. Y es una manera de conocerse porque conlleva y requiere la presencia de otros con los cuales nos asociamos. Asociación que no anula las diferencias entre unos y otros, pero que logra que estas diferencias no se tramiten en términos de desigualdad. Cuando uno dice emancipar desde esta perspectiva, para mí hay algo de una sinonimia, ustedes me dirán si abuso de la sinonimia o no. Emancipar significa afirmar la vida. Es decir, modificar las cuestiones o las relaciones por las cuales un tiempo se vuelve simplemente vivible y no vital. El tiempo puede ser vivible y puede no ser vital. El tiempo puede ser vivible, pero podemos estar con la mano puesta de la pulsión de muerte sobre nuestras acciones. La emancipación tiene que volver con no contentarse con lo vivible y tratar de reconstruir para todos y colectivamente lo vital. Emancipar es entonces afirmar la vida. Es sacar a la vida, salirse nosotros de las condiciones que paralizan o inhiben toda discusión acerca de la vida. La emancipación de la vida conlleva, exige, va de la mano con la emancipación del pensamiento. Ambas son una y la misma cosa. Vivir y pensar implican estar en un proceso de emancipación permanente. Y es esto, exactamente esto, lo que voy a sostener como lo que daría sentido a la vida. Emanciparse es entonces resistirse al presente. Cuando ese presente se ofrece como un estado de cosas que no instala la justicia que cualquier buena conciencia reconoce como necesaria no solo para sí, sino para todos. Emanciparse implica hacer venir un tiempo hoy ausente, relaciones hoy no presentes. Y no implicaría pensar esto como, bueno, entonces estamos hablando de otro mundo, sino estaríamos hablando de hacer un mundo otro en el interior del mundo en que estamos. Resistirse, entonces, podríamos decir, si momentáneamente conservamos la dupla inclusión-exclusión, a las políticas de la exclusión. Resistirse a aquellos que están a reproducir, a formar parte, a compartir toda estrategia que apunte a mantener a millones de personas en el estado de una minoría de edad eterna, con la mano de otro puesta sobre su cuerpo, sobre su cabeza, para extraerle plusvalía. Quiero volver un cachito, si no se aburren, si se cansan me dicen, paro, si estoy compleja me detienen. Quiero volver a ese segundo punto, porque mencioné la vida. Y cuando digo la vida, no digo cualquier cosa, no quiero decir cualquier cosa. Voy a tomar dos
frases, 2 citas, porque siempre me conmovieron, espero que a ustedes les den a pensar, de Derrida. Derrida es un filósofo que dice: la vida de un hombre es única como su muerte y será siempre algo más que un paradigma y otra cosa que un símbolo. La vida de un hombre es algo más que un emblema. Tiene que ser para cada uno de nosotros algo más y otra cosa que un símbolo. Derrida. Derrida dice más adelante en otro texto: alguien, usted o yo, se levanta y dice: yo quisiera aprender a vivir al fin. Aprender a vivir. Yo no sé a ustedes, a mí me parece que la educación no habla de otra cosa. De la vida de un hombre, del vivir. Y hay que saber cuando decimos esto, que el aprender a vivir como deseo que todos tenemos, ¿quién de nosotros no querría aprender a vivir? Tantas veces nos levantamos y decimos: qué mal que vivo, ¿no? ¿Quién no querría que alguien me enseñe? ¿Podría alguien, alguno de ustedes, algunos de los 1.330 maestros acreditados, decirme cómo puedo yo aprender? ¿Alguien podría enseñarme a vivir? Ninguno de ustedes, ni yo podría enseñar a otro a vivir. Porque aprender a vivir es algo que se hace para cada sujeto en la participación de un colectivo en el transcurso entre el nacimiento y la muerte. Se hace entre nacimiento y muerte y se hace entre sujetos. Fíjense, ustedes podrían pensar que yo enloquecí porque estoy diciendo una cuestión que podría parecer contradictoria. Yo digo, la educación tiene que ver con aprender a vivir, luego digo, tiene que ver con enseñar a vivir, y digo, el vivir es inenseñable. Pero es justamente el trámite que hacemos, que le damos a lo inenseñable de ese deseo, exactamente eso lo que se llama educación. Para mí la educación trata de la vida de los hombres, de cada uno de los hombres entendido como sujeto singular plural. No podría pensarse, no tendría sentido pensar la educación con independencia de la vida de los hombres. ¿Podríamos pensar en educar si el territorio solo estuviera ocupado por la pulsión de muerte? Educar es un gesto que depende y se alimenta de la pulsión de vida. Muchas veces me han escuchado decir cosas alrededor de esto, pero me importa destacar que cuando digo vivir o vida, no digo vita, como se decía para indicar solamente la reproducción de algo que respira. No digo solo renovar la propia sustancia. No digo zoe, que es la palabra que implica cómo se reproduce el reino animal. Digo bios, que es una palabra que remite a la existencia humana y a la vida reflexiva. Podemos decir, entonces, si hacemos un listado, y los invito a buscar en los diccionarios, hay muchas definiciones sobre la vida y los adjetivos que les podemos colocar alrededor. Está la vida de tal o cual, la vida de todos, ahí donde hay algo más que un símbolo, el mundo vivido que propone la fenomenología para pensar, el territorio de los símbolos, diría Barthes. Rancière, el filósofo que retoma a Jacotot hasta confundirse con él, dice que la vida es la articulación fundante entre lo sensible y lo pensable. El plural vidas remite entonces para Rancière a configuraciones posibles de lo sensible pensable. Y la cuestión de retomar la vida es que la vida adjetivada podría llevar a configurar esa dupla que justamente es a la que nos resistimos. Porque hay unas políticas que asocian la vida con ciertas características de distribución o de no distribución. Estarían las vidas merecedoras de ciertas cuestiones, las vidas dotadas de ciertos atributos y las vidas para las que estos atributos no estarían. Cuando uno piensa vivir, piensa no tanto en vivir bien, lo que también sería deseable, sino, como dice la filosofía,
a vivir mejor. Y no se puede vivir mejor en la ausencia de justicia. Nadie, aunque se haya quedado con todo, puede vivir mejor a cambio de los excluidos. Ninguna buena conciencia, ninguna buena persona puede vivir bien en un lugar donde todos no pueden vivir mejor. Estamos entonces, emancipación por un lado, la vida por otro, la educación que viene para decirnos emancipar y educar tiene que ver con la vida, tiene que ver con construir entre todos algo del orden de una comunidad. Y no quiero hablar de la comunidad en el sentido banal de un rejuntamiento, de un amontonamiento. Cuando digo comunidad, aludo al concepto de lo común, de lo comunitario. Y comunitario quiere decir que pertenece a todos, no solo a algunos, no solo a pocos, no solo a este cachito. Comunidad alude a lo que pertenece a todos, insisto, y se contrapone a la noción de propiedad, porque la propiedad solo es de algunos. Comunidad alude a compartir y repartir. Comunidad alude al bien público, al interés común, al amor de la comunidad. Comunidad conlleva la igualdad como principio, que es lo que sostiene la emancipación. Podríamos discutir, de hecho muchos discuten el concepto de igualdad como principio. Igualdad como principio no quiere decir, quiere decir exactamente lo contrario a igualdad como punto de llegada, dice Rancière cuando retoma al pedagogo Jacotot. Para que haya igualdad la tenemos que tener atrás, porque la igualdad no se construye sino a condición de que salgamos a comprobar que es un principio. Rebobino a ver si logro ser un poco más clara. No se trata de proponernos la igualdad, de ver si logramos la igualdad. Se trata de reconocernos como iguales y salir a constatar en la vida cotidiana que la igualdad forma parte de la realidad de la nación, de la realidad de los sujetos. Solo porque pensamos que es un principio, podemos eventualmente ponérnosla como horizonte. Y este posicionamiento respecto a la igualdad es lo que le permitió a Jacotot, que es como una referencia obligada, y muchos de ustedes a lo mejor hasta ya estarán cansados de esta referencia, y después a Rancière, pensar esa diferencia que nos trae al territorio educativo entre una pedagogía, y perdón por la cita, embrutecedora, la diferencia entre una pedagogía embrutecedora y una pedagogía de la emancipación. Para Jacotot, el pedagogo contemporáneo de Kant, la pedagogía podía transitar por estos dos caminos. La pedagogía, dice Jacotot, puede embrutecer. Y embrutece cuando olvida que las inteligencias son iguales. Embrutece porque al ignorar la igualdad de las inteligencias, hace creer que alguien tiene la propiedad de la explicación. Y alguien dice entonces, porque vos no sabés, porque vos no sos inteligente, yo, dice la pedagogía, te voy a explicar. Para Jacotot, explicación y embrutecimiento son sinónimos. Y hay otra sinonimia que tiene que ver con lo que él denomina un maestro emancipador. Dice, un maestro emancipador es aquel que confía en que el otro puede aprender y que puede aprender sin que yo le explique, no sin que yo comparta con él lo que yo sé, pero tengo que saber, si soy un maestro emancipador, que el otro aprende de mí no solo lo que yo sé, sino lo que yo no sé. No solo lo que yo aprendí, sino lo que no aprendí. ¿Por qué aprende todo esto? Porque tiene cabeza. Y es ahí donde las políticas del neoliberalismo han creado una confusión. Parecería que los pobres
que no tienen mucha plata, son, aparte de no tener cuentas importantes en los bancos, son pobres de cabeza. Y el neoliberalismo tiene una explicación para contarles el mundo, una racionalidad para decirles. Desde una pedagogía de la emancipación, nosotros decimos no hay ningún pobre de cabeza, aunque las tripas le hagan ruido. Y esto no significa ser sordo al ruido de las tripas de la panza vacía. Significa no confundir una pobreza con otras. Significa no desmerecer la cabeza de nadie y significa tratar al otro en el plano de la igualdad. Jacques Rancière dice: no hay emancipación si la palabra de un hombre no puede ser comprendida por otro hombre. Y para que sea comprendida no se trata de que yo la explique, sino de que me lo imagine, lo piense e interactúe con él como igual, de igual a igual. Y esto no significa anular las asimetrías, esto significa no hacer de las asimetrías la fuente de una desigualdad. Se trata entonces, como ustedes ven desde esta perspectiva, que por supuesto pueden discutir, de admitir a la vez dos cosas. Una, que son tiempos como donde dice Castoriadis tiene un libro maravilloso que se llama La escalada de la insignificancia. Describe así este mundo contemporáneo. La insignificancia crece, crece la mezquindad, crece el pensar pequeño, la ruindad. Dice, en estos tiempos, dice Castoriadis, es comprensible que los ciudadanos estén sin brújula. Porque esta pérdida de la brújula, que es como la pérdida del horizonte, la pérdida de referencia, donde todos sabemos, andamos ahí como extraviados, dice, se debe a un desgaste sin precedentes de las significaciones imaginarias sociales fundantes de la comunidad. Y entre estas imaginaciones, significaciones sociales fundantes, para Castoriadis, la más importante es la educación. Él dice, la centralidad de la educación es indiscutible. Y dice, una sociedad democrática es impensable, a menos que la entendamos como una inmensa institución de educación y de autoeducación permanente de sus ciudadanos. Ninguna sociedad democrática podría vivir sin esto. No habría ninguna sociedad democrática que pudiera vivir sin educación. Y él dice que para esto no alcanzan los libros, que para esto se requieren sujetos que, porque están tratando de emanciparse a sí mismos, habilitan la emancipación del otro. Nadie no emancipado puede colaborar con la emancipación del otro. En este trabajo, donde la educación tiene centralidad, este trabajo hacer entre todos, Castoriadis retoma, no logro encontrar entre mis papeles la cita exacta, pero la recuerdo aproximadamente, una expresión de Aristóteles que justificaba la existencia de la educación, diciendo que la paideia era una paideia prostakoina, una cosa así en griego, que significaba que la educación solo tenía sentido si tenía el concepto de pueblo y la noción de gobierno en juego. Era para lo común y para lo comunitario, era para el espacio de lo social que la educación tenía un sentido. Y en este lugar de la educación para la emancipación, en este lugar que les propongo que pensemos de asociar educación, vida y emancipación, quiero destacar una actividad que siempre ha sostenido la escuela pública en la Argentina, que tiene que ver con habernos brindado a todos el acceso a lo diverso, con haber sido un espacio público que puso palabras a nuestra disposición durante muchos años a pesar de muchas circunstancias adversas. Acerca de esta pluralidad del espacio público, de la escuela pública, un psicoanalista llamado Pontalís, recordando su infancia, dice, por suerte un día entré a la escuela.
Entrar a la escuela para mí fue un alivio. ¿Se saben por qué? Porque me encontré con otros. Por suerte un día me mandaron a la escuela y salí de la familia. Y esto no quiere decir que no la quisiera, sino que tuve la oportunidad de conocer el mundo. Por suerte en mi escuela, él iba a una escuela pública, yo tuve en la escuela secundaria no menos de 40 profesores, 40 maneras de hablar, 40 acentos, 40 puntos de vista. Dice, ¿saben por qué estoy agradecido a eso? Porque eso fue lo que me permitió librarme del dominio de un pensamiento único. Honra a los 40 profesores y hace un movimiento muy gracioso, muy poco demagógico. Es alguien que vivió el Mayo francés y dice, yo siempre discutí una consigna del Mayo francés que escribía en las paredes de París. Liceo igual cuartel. Para mí el liceo, cierto, era un espacio absolutamente reglado, de horarios estrictos. Sabíamos lo que aprendíamos en primero, en segundo y tercero. ¿Qué novela íbamos a leer? ¿Qué autor íbamos a tocar? ¿Qué ecuación iba a ser tratada? Dice, pero en el medio de ese mundo tan organizado, yo encontré la libertad. Y entonces para mí, dice, siempre discutí la consigna del Mayo francés, liceo igual prisión, porque para mí el liceo era Versalles. El liceo era el mayor de los palacios, si ustedes quieren, el lugar donde alguien podía estar, donde nunca nadie había previsto que estuviera. Es esa diversidad a la que yo creo que debemos atender cuando pensamos en la emancipación. La emancipación es entre iguales, pero los iguales deben entenderse como semejantes, es decir, admitir esas sutilezas de los matices que hacen a la polifonía que reclama la tolerancia de la que hoy hablaban en la primera mesa. Yo quisiera simplemente decirles que cuando uno usa estas viejas palabras, quiere sin duda recuperar algo. Yo quiero recuperar algo, no me importa que me digan antigua, no me importa no estar a la moda, no me importa no usar el vocabulario hegemónico, no me importa no coincidir con ciertas modas que se nos han metido. Cuando vuelvo a usar viejas palabras es porque yo creo que la creatividad política de la que Castoriadis habla y que nos alude y que nos convoca, me convoca, tiene que ver con una actividad poética. En ese punto donde poesía y política forman una sola cosa. Y el que mejor dice para mí eso es un poeta argentino que se llama Roberto Juarros. Juarros dice, tiene una poesía breve, se las leo y con esto, la poesía se llama Palabras que me nombran. Dice, todas las palabras me nombran cuando yo sé escucharlas. Todas las palabras me nombran cuando sé escucharlas. Ahora debo aprender a decirlas para que otros se sientan nombrados si acaso las escuchan. Para nombrar a un hombre se necesitan todas las palabras. Y ahora es mi turno de continuar la ceremonia. Para mí la educación es el turno de continuar la ceremonia. Muchas gracias.